Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos La Máquina de Pensar, son las 19:05. En el último día, hoy viernes, en una semana surtida, hoy vamos a volver a hablar de poesía, porque estuvimos hablando de poesía el martes cuando nos visitó Silvia Guerra y Diego Cubelli a raíz del CD editado por la Fundación Nancy Bacello, que se llama Seguimos leyendo a Nancy, ¿no? Son 33 lecturas y canciones en torno a Nancy Bacello. Allá simplemente quiero decirles que, bueno, pasamos un programa especial en torno a una suerte de homenaje al escritor Amir Ahmed, que se nos fue la semana pasada, y también quiero decirles que la charla que tuvimos ayer en la Sala Citarrosa, en el espacio Felisberto Hernández, estuvo muy, pero muy bien. Hubo una gran performance de la actriz Fabiana Melegatti y la pianista Laura Díaz, y también estuvo ahí Matías Núñez y Bruno Cancio. Estuvieron muy bien en sus exposiciones. Conversar en torno a Felisberto y a Lebrero, si hay afinidades, si no las hay, estuvo interesante, y yo creo que quizás en algún momento haremos una segunda vuelta para ampliar el repertorio. Pero ahora sí vamos a darle la bienvenida al escritor Ricardo Scagliola. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Andás bien? Bien. Otra vez estando por acá para hablar también del Bocha. En este caso sí, la última vez que viniste, Ricardo Scagliola, fue para hablar de Washington Bocha Benavides. De las milongas. De las milongas, ¿no? De las milongas. Seguro, de los 50 años de las milongas. 50 años, claro, editadas en el año 65 las milongas, sí. ¿No? Y en este caso vamos a hablar del último libro de Washington Bocha Benavides, El Doctor, el Mago y el Juglar, editado por Banda Oriental en 2017. Bocha Benavides también se nos fue antes de presentar el libro, digamos. Incluso el libro no dice que se murió, ¿no? Sí, claro. El tema es así. El libro lo tenía terminado en diciembre del 2016. Del año pasado. Y se iba a editar por parte de la UTU. Coirolo lo iba a editar. Como había editado antes el diario Iporá o Comanche, que ahora no me acuerdo cómo se llama el Comanche. Sí, Territorio Comanche. Territorio Comanche. Y entonces el problema fue que no tenía dinero, vamos a decirlo lisa y llanamente, que no tenía dinero para la UTU no tenía rubros para editarlo, y entonces buscamos por varios lados y fue imposible. Y el prólogo yo lo escribí en noviembre, entre noviembre y diciembre del 2016. Sí. Así que por eso el prólogo suena un poco No, el libro, digamos, el prólogo yo creo que está, digamos, como si estuviera el autor vivo, digamos, está todo hecho. Claro. Está todo, no hay ninguna referencia al fallecimiento del autor. Yo lo que quiero decir, pero fue editado por Banda Oriental, que no suele Banda Oriental editar poesía, digamos, ¿no? En el caso de Bocha, sí. Mientras vivió Raviolo, le editó casi todos los libros de poesía. Raviolo. Y en este caso también fueron, ¿no? En este caso, no estando Raviolo, creyeron que era un buen momento para hacerle un homenaje cuando falleció, y editaron estaba en proceso de edición, ¿no? Sí. Cuando él estaba internado, y justo después falleció. Y es increíble, perdón que te interrumpa, pero sí, digo que un poeta de las características, de las dimensiones de Washington Bocha Benavides, que me digas, estuvimos en varios lados y no hubo forma. Sí, es increíble. Es increíble. Porque estamos hablando, digamos, de una de las grandes poesías de Uruguay, ¿no? Yo no soy objetivo, pero por varias razones, pero creo que fue uno de los puntales de la poesía uruguaya de todos los tiempos. Julio Herrera y Reisig estaría ahí, claro, el Bocha y no sé qué otro. Porque hay, yo te explico, yo veo que hay muchos poetas que hacen hincapié en un tema o en dos o tres temas, viste que, que tienen una cierta trocha. Benavides abarcó todo.
es un poeta total. Sí. Y en el caso de este libro yo creo que está muy bien el doctor El Mago del Juglar, porque no toda la poesía del Bocha, que fue muy polifacético, y bueno, digamos los heterónimos, pero aparte, como decís vos, los distintos senderos por los que anduvo esa poesía, ¿no? Y cómo fue evolucionando aparte, ¿no? Constantemente. Pero, digamos, no siempre fue del mismo nivel, me parece a mí, o en algunos lados. Sí, ahora, escribió mucho también. Publicó muchísimo. Demasiado. Sí. Pero en el caso del doctor El Mago del Juglar, que me digas que no hubo andamiento, me sorprendió porque realmente es un libro que se nota, un poeta que maneja realmente, tiene algo para decir y lo maneja con mucha fluidez, ¿no? Sí, él me estaba enviando por correo electrónico, por mail, un libro que se llama Bagatelas. Como las canciones, pero bagatelas. Y me mandaba 2, 3 por semana, 4, a veces 5. Era un bombardeo constante de poemas. Y yo estaba enfocado en eso, tratando de darle una coherencia, un orden. Y de pronto me dice, te voy a mandar otro libro, que quiero que le des más prioridad que a Bagatela. Y entonces agarra y me empieza a mandar los poemas de este libro. Al final me dijo, vení que te doy el libro entero y chau, ya solucionamos eso, le tenés que hacer un prólogo. Y bueno, yo lo vi y era un entrevero de poemas bárbaros, porque no estaban en este orden. No estaban en el orden. No estaban en el orden. Sí. Entonces yo le propuse poner todos los que son el doctor, el mago y el juglar, ordenar eso, y después hacer una segunda parte con los que están después. Claro, es como si fuera un libro conceptual hasta la mitad, donde hay una especie de caminata, de peregrinación, con nada menos que con Jorge Luis Borges y con Thomas Brown, y bueno, y el propio Bocha Benavides, que va acompañándolos con su ¿cómo es? Con su mandola bávara, como dice él. Con su mandolina, con su mandola va ahí acompañando, y aparte está muy bien planteado el escenario de que no saben si están peregrinando hacia Santiago de Compostela o hacia la Catedral de Canterbury, ¿no? O a Sansueña. Que es, digamos, el lugar de él. Claro. Entonces la ficción poética está muy bien hecha, y después a la mitad del libro cambia y se empieza a hablar y empieza a ver otras. Lo que pasa es que cuando se diagramó este libro hubo algún problema, y la segunda parte, que se llama del zurrón del juglar, estoy buscando. Del zurrón del juglar, quedó pegado al niño del banjo y la profecía. Perfecto. El zurrón del juglar era el título de la segunda parte. Es que yo pensé que tendría que haber exactamente 2 secciones. Acá tendría que haber una página en blanco que dijera solo del zurrón del juglar. Claro, perfecto. ¿Vos querías contar cómo fue hecho el libro? Bueno, más o menos lo estás Bueno, contando, entonces, ¿no? yo le ordené todo lo que pertenecía al doctor, el mago y el juglar, junto, con un cierto orden ahí, y después después del zurrón del juglar ya trae todo, es como si lo llevara en una... Claro, en la bolsa, en el zurrón, y empieza a sacar de ahí. Y aparte, igual en esos poemas surtidos, igual sobrevuela, si se quiere, bueno, y en el primero también, ¿no? La primera mitad también sobrevuela un aliento metafísico muy fuerte, ¿no? Digamos, que no estaba tan presente en otros poemarios de él, ¿no? Se está planteando como el final de su vida o el tema de Dios. Sí, yo te digo sinceramente, yo lo vi como una despedida. Es una despedida, de acuerdo. Pero como él estaba... y el hecho que te dijera, dale prioridad a y no a los otros. Y es una despedida, pero me pasó una cosa terrible, si se quiere, porque él estaba vivo, y yo no podía decir en el prólogo,
esto es una despedida. Lo que sentías vos, claro. Dije, es un testamento, claro, para más o menos. No podía, me sentía inhibido de decir que aquello era. Además, si se leen algunos poemas, no solo del doctor el Mago y el Juglar, sino del Zurrón del Juglar, hay como una ansiedad, como una desesperación por abarcar todos los temas, tocar todos los temas, tocar todo lo que le duele a él del mundo, y ahí te transmite hay como una especie también de, digamos, de relevamiento, de inventario de los intereses de él. Por un lado, como decís vos, el tema político, el tema de lo que es el tiempo, el tema de la injusticia social, de las cosas que cambiaron en el mundo, pero y que es permanente la injusticia social, bueno, todas esas partes, digamos, todos los eventos. Incluso hay uno que puede ser casi una especie de collage de noticias, donde él va parodiando como si fuera un informativo, pero va cambiando todo, digamos, para que sepamos lo que pasa en el tercer mundo, la tecnología, en fin, va cambiando. Pero a la vez también hay, por un lado, una despedida a uno de sus grandes amores, que es Ezra Pound, el gran poeta Ezra Pound, ¿no? Que llega a decir que quisiera estar con él y lo te acompañar, no sé qué, dos poemas. Y después hay una despedida directa a Tomás de Matos. A Tomás de Matos, que para él fue un golpe muy fuerte, la muerte de Tomás. Él era muy... Bueno, ¿quién no quería a Tomás, no? Pero él, que lo vio crecer desde chiquito, tenía una especial cariño por él, así como con Darnayán, con Milán, con Víctor Cumia. Sí, con Numa Moraes también, del cual era un mentor. Hay que decir también otro detalle de este libro, ¿no? Por un lado hay una especie de relevamiento, de inventario, digamos, de los intereses más acuciantes, como decís vos, ¿no? Digamos, que tuvo él. Y por otro lado hay como una gran, en la primera mitad, digamos, en el doctor, el Mago del Juglar, hay una especie de, bueno, yo me coloco al lado de estos dos grandes, ¿no? Y soy, digamos, humilde, en fin, no sé qué. Sí. Pero en la segunda mitad, en el Zurrón del Juglar, estos que son poemas surtidos, hay como una gran conciencia, digamos, del poeta cuando es él y está hablando de él, ¿no? ¿No? Con una gran conciencia y sabe que está generando, al hablar de él, poesía. Pero el tema del doctor, el Mago y el Juglar, de la primera parte, no los eligió muy al voleo a los dos, ni por cuestiones poéticas tampoco. Es claro que los dos son grandes escritores, tanto Brown como... Pues es que yo a Brown me lo debo, no lo conozco, pero a Jorge Luis Borges... Tengo un libro de él acá, pero... Pero, ¿qué te iba a decir? Está considerado la primera pluma, digamos, inglesa en el poesía. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero los dos en realidad son dos actitudes frente a la... son distintas actitudes frente a la religión. A la metafísica, sí, al misterio de la metafísica. Brown era religioso, religioso. Borges era agnóstico. Perdón, pero Brown era religioso en el sentido, digamos, de creer en Dios, pero no tanto en las religiones, digamos, ¿no? Había una especie como de... Sí, era... de una cuestión más personal. Era muy especial, era un religioso muy especial. Exacto, heterodoxo, personal. Heterodoxo, pero... Y Borges, por el otro lado, era agnóstico. Agnóstico, y los pone a los dos, porque son los dos extremos de su visión de la religión y del mundo. Él, digamos que flota entre el agnosticismo de Borges y la religiosidad de Brown. Porque él era con la religión tenía un asunto muy extraño, porque él creía en Dios y eso, pero inmediatamente descreía. Él
porque él, por ejemplo, se desdecía de la... Porque él, por ejemplo, decía, Dios existe, ¿no? Digamos, y inmediatamente pensaba, pero los niños que nacen con discapacidades o eso, ¿la culpa de quién están pagando? Sí. ¿Cómo puede existir Dios si estos niños nacen de esta forma? Él siempre lo planteó, digamos, como una especie de, lo sentía como una especie de problema no resuelto, ¿no? De alguna forma. Ahora, en este libro, a mí me da la sensación de que es el más metafísico, donde él digamos, está pensando en que, bueno, en que queda poco, en fin, de que hay que partir, de lo que hay del otro lado, en fin, hay una serie de... Además, otra cosa, ¿cómo es que decía el técnico de Uruguay, Washington Tavares? El camino es la recompensa. El camino es la recompensa. Y si vos te lo pones a leer, pensás eso incluso, todo el itinerario que hace él y todo, ya es la recompensa. Yo creo que, bueno, ahora lo voy a buscar, pero lo dice explícitamente, digamos, que no es tanto llegar el peregrinar a Canterbury o a Santiago de Compostela, sino digamos, caminar. La compañía, dice él. Él además tenía una idea que era la de que nunca iba a caminar por terreno llano, por la trocha abierta, nunca. Él tenía que abrir el camino él por lo más escarpado, siempre era su tesitura, ¿no? Aquí dice, perdón, aquí dice exactamente Bocha Benavides en uno de estos poemas que son en prosa, dice: Borges era un agnóstico, Brom era un fervoroso creyente, el que mezcla estas cosas del espíritu y la carne, ¿no? El que está escribiendo esto, se ha definido como agnóstico y cristiano. No sé si iríamos juntos en procesión a Compostela o a Canterbury. Tal vez sí, pero seguramente con distintas disposiciones del alma y de la inteligencia. Reconozco que me sentiría muy a gusto con tales peregrinos, y que algo sacaríamos en limpio en el primer hostal del camino, ante un vaso de vino, un trozo de pan negro y queso de provincia. Sí. Continuamos, amigos, después de la pausa, aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar conversando con Ricardo Scagliola. Él es el autor del prólogo del último libro de Washington Bocha Benavides. También prologó varios otros. Recuerdo que una vez el propio Bocha Benavides me dijo: para hablar de mí tenés que entrevistar a Ricardo Scagliola, me dice, que la tiene bien clara, me dijo. Y estamos hablando del último libro, El Doctor, el Mago y el Juglar, que en su primera mitad lo que plantea es una peregrinación del doctor, que es Thomas Browne, un poeta inglés del siglo XVII, creo, y el segundo es el mago, que es Jorge Luis Borges, y el tercero es el juglar, que es el propio Washington Bocha Benavides con su mandola bávara, con su mandolina terciada a la espalda. Van los tres caminando, van conversando. Y en un momento él habla de Borges, y bueno, obviamente se habla varias veces entre estos tres personajes, el Bocha, Borges y Thomas Browne. Incluso llega a decir una especie de biografía, 30 años de ausencia, que tiene que ver con los 30 años de la muerte de Borges, que nosotros el año pasado hicimos en Fray Ventos, un encuentro internacional de Borges. Yo pensaba, mira, si hubiera sabido que él estaba escribiendo esto, se lo podía haber pedido para leerlo, ¿no? Este poemario. Y llega a decir que en realidad es una especie de biografía que le sirve a él en un poema en prosa para culminar esta biografía diciendo: Borges es mi segunda sombra, ¿no? ¿Y te parece si podemos escuchar, Ricardo, lo que yo le pregunté al propio Bocha sobre Borges? Porque yo estaba en ese momento el año pasado también previendo todo esto, y conversando sobre Bocha le pregunté lo siguiente. Pero ya que estamos celebrando a Borges, a los 30 años del 14 de junio que se nos fue ese hombre admirable y detestable a la vez, pero sobre todo admirable por su obra, acordate de aquel texto Borges y otro. Ajá, Borges. El otro y Borges. El otro y Borges, el cuento, ¿no? Sí, cuento. Sí, extraordinario cuento. Sí. Una pregunta, ¿nunca tuviste la intención o la tentación de comunicarte con Borges? No. ¿No? No, porque
como te lo dije en esta entrevista, sí. Borges para mí es amado y rechazado. Rechazado desde el punto de vista político, digamos. Claro, claro, sí. Claro. Pero sí, hay un libro feroz, es una entrevista que le hizo un francés y que creo que la publicó Alianza o una editorial venezolana, en donde este francés le empieza a tirar la lengua a Borges sobre sus vinculaciones, y Borges se desacata y dice cosas terribles, pero terribles, ¿no? Malintencionadas. Eso para mí poco menos que me mató, te digo. Pero por otro lado, sobrevivió y sacó cabeza ese extraño minotauro argentino. Sí, un gran poeta y aparte un gran un narrador también, que de alguna forma con esos cuentos ponele gran a todo lo que hizo. Sí, ¿no? Sí, los ensayos también, ¿no? Claro que sí. Una de las cosas que hizo, que también me parece que haces vos también, por lo menos en Durandarte estoy pensando, es tratar de saltar los géneros, saltearte las alambradas. Sí, ¿no? sí, romper el área de género. Exacto. Pero hay otro detalle que me vincula también a Borges. Fíjate una cosa, el montajista en el cine es uno de los que realiza una de las tareas fundamentales. Yo me acuerdo de Siga Bertog, un gran cineasta, sí. Que en un libro publicaba una cosa formidable para revelar el valor del montaje. Puso en una película una foto fija de un actor en distintas situaciones y la crítica dijo la maravillosa transformación encontrada en el rostro del actor, y el actor no había hecho absolutamente nada, era el entorno claro, que transformaba aquella foto fija. Y yo lo que hice fue entrarle a saco a el cancionero sefardí, al cancionero castellano, a provenzal, a lo que me pasase cerca, y le modificaba, le transformaba, le daba muchas veces una definición distinta del texto. Claro. Esta era Bocha Benavides cuando estábamos conversando, y bueno, yo le mencioné simplemente eso, si no había querido conocer a Borges, y no, lo evitó, no quiso conocerlo. Y escuchándolo, ahora pensé en lo que decías vos en el bloque anterior, ¿no? Su actitud frente a Dios, ¿no? De aceptarlo y de rechazarlo, sí, ¿no? Sí. De amarlo y, bueno, de alguna forma, ¿no? Ahí. Sí, parece que... Sí. No, era un admirador en la parte literaria de Borges, que a su vez Borges no se explica sin Macedonio Fernández. Borges en el entierro de Macedonio Fernández habló y dijo que lo habían admirado hasta el plagio. Sí. Fuiste admirado hasta el plagio, porque hay muchas cosas de Macedonio que Borges se las robó ahí, pero después hizo lo suyo, ¿no? Tanto Bocha como Borges también tiene esa cuestión como del cosmopolitismo y el tema de la biblioteca total, ¿no? Y de vivir para los libros, ¿no? No, pero y vivir en los libros. Además, Bocha pintó. Después que lo destituyeron de la enseñanza, él se dedicó a pintar cuadros y incluso vivía un poco de eso, porque los cuadros que vendía. Bueno, cantó, está muy relacionado tremendamente con la música. Le gustaba el cine a rabiar. Es increíble lo que él había absorbido del cine, es brutal, porque además películas que uno apenas... Acá hay una película que él... Deliverance, ¿no? Claro. De John Burman, de 1972. Acá se conoció como la violencia está en nosotros. Sí, con Burt Reynolds y John Boyd. Sí, y entonces, muy interesante. Acá en un poema de Francisco Hernández, que ahora justo mi hijo está en México y me
me dijo que me mandó decir que me compré un... Vos sabés que yo dudé si existía Francisco Hernández, no lo conocía, digo, sí, capaz que es un heterónimo Dice que es poco conocido allá, pero acá, pero es una persona de unos 73, 74 años, vive todavía. Y y él pone el poema del... el poema de este hombre, de Francisco Hernández, lo transcribe y después le agrega lo que sigue al poema de Hernández es sobre la película esa, La violencia está en nosotros. Sí, Deliverance, de John Burman. Y si vos mirás en YouTube el niño del banjo, que es tal cual lo dice él. Porque esa escena, por ejemplo, no me acordaba nada. Él menciona una escena con un niño del banjo, pero no me acordaba. Que es extraordinario. Me acordaba la de Torrente, que ellos están en el Torrente. Sí, pero es extraordinaria la música del banjo y la guitarra. Ahí hay es una larga canción, no cantada, sino musical nada más. Y es la cara del niño. Yo te lo voy a leer. A ver, dale. Se llama El niño del banjo y la profecía. Un poeta mexicano, Francisco Hernández, por estos lares no lo conoce ni Dios. Yo diría que tampoco en México no lo conoce mucho. Yo no lo conocía. Pasó de publicista a gran poeta. Su viaje a Nueva York le suministró material único para sus textos. Léase este poema fruto de su conocimiento viajero a un niño que lo observa. El poema de Hernández se llama A la orilla del lago Este. Por lo que asoma bajo su gorra, en mi pueblo lo llamarían pelo de elote. Trae pantalones cortos, botas vaqueras y camiseta a rayas. Me ofrece una pelota de béisbol como si fuera una manzana. A señas me pide que me acerque. Quiere decirme algo al oído. Me acerco, pronuncio la fecha de mi muerte y desaparece. Entonces, a partir del poema de Hernández, escribe Benavides. Continúa, sí. Pensé en el efecto de Cross que me produjo el film Deliverance de John Burman en 1972. El dúo del banjo y guitarra que servirá de apertura al viaje violento de unos citadinos por el río torrentoso y su cruel enfrentamiento con montañeses casi selváticos. El niño con aire de nacido en la luna y uno de los tripulantes provoca una bellísima serie de diferencias musicales. El niño de la luna me pareció siempre extraterrestre. No solo en el filme, habría una experiencia salvaje y mortal. En mi espectador juvenil, me hundió en la serie de reflexiones sobre la niñez y la muerte, hasta el punto que hoy, que vuelvo a escuchar El niño del banjo, confirmo algo insólito. Cuando me muera, tal vez, el último visitante sea el niño de la luna tocando el banjo, como apertura de otro viaje terrible y sin salida que afrontará otro prójimo. Ahí está el tema de la muerte. Sí, claramente. Incluso ese niño que está en el poema de Francisco Hernández y que desaparece puede ser como una presencia, uno podía plantearlo como una presencia, ¿no? Que le viene a anunciar la fecha de su muerte y desaparece en el mismo momento. Y en el caso del propio Bocha, lo que plantea esa presencia, dice, a mí me pareció siempre extraterrestre, ¿no? De otra parte, ¿no? Y termina así, diciendo, niño insólito, cuando me muera tal vez el último visitante sea el niño de la luna tocando el banjo como apertura de otro viaje terrible y sin salida que afrontará otro prójimo. Continuamos, amigos, después de la pausa volvemos aquí con Ricardo Scagliola y vamos a hablar de otros poemas, entre ellos uno dedicado a Bob Dylan. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bob Dylan nos está cantando Master of War. Es uno de los de las canciones que cita el propio Bocha Benavides en su poema que se llama Sí,
Bob Dylan, ¿no? Y también hace lo mismo que con Borges, hace una especie de biografía, en este caso en verso, ¿no? En Borges estaba hecho en prosa, para continuar, digamos, le interesa hablar de Dylan y su trayectoria para terminar en él, con Eduardo Milán y con Darnoyan, evidentemente, ¿no? Lo mismo con Borges cuando traza esa biografía para terminar en él y para decir que Borges es su segunda sombra. En un momento dice que los premios a veces despiertan a los dormilones. Creo que volvimos a reunirnos en este o el otro mundo Milán, el Darno y yo. Nos estrechamos en un abrazo de futbolistas que alcanzaron la imposible victoria. Bravo, Bob Dylan, ¿no? Porque, digamos, por el premio Nobel que le dieron a Bob Dylan, ¿no? Y eso lo incluye ahí. Vos querías comentar otro poema, Ricardo. Sí, una cantiga que el juglar que Benavides la ubica en la última parte de el doctor, el mago y el juglar. Uh-huh. Es escrita al modo del antiguo Benavides. Uh-huh. Exacto. Esto lo puede musicalizar Numa Moraes. Sí, es musicalizable, ¿no? Porque está... Es una especie como de cantiga, es una letra de canción, como de romance también, ¿no? Yo te la voy a leer. Tan pequeñita se llama. Y tiene una cápite del folclore popular que dice: mira la niña, mira lo que hace, tan pequeñita y quiere casarse. Y la cantiga empieza: tengo fatiga, voy con 2 reyes, pero sus leyes no son cantiga. Viene una ola de duro viento, sí, me arrepiento, con mi mandola. Pero en la noche, sin una estrella, sin carricoche, casi sin huella, escucho al mago y el anglicano, sin un amago darse la mano. Volverse uno a su gabán, yo sin ninguno muerdo mi pan. El doctor habla de Jericó, que en una fabla desenterró, la rosa blanca que no era rosa tan asombrosamente franca. No era una rosa, dijo Sir Thomas, no era la luna de las palomas. El mago, en tanto, por la escalera de Escher, llanto se le ocurriera. Llanto de hombre por lo de fierro, nada lo escombre, mujer o perro. Toco una cuerda que se resiente como mordiente, la misma mierda. Veo alejarse en una bola para alegrarse a mi mandola. Ya no me queda para el trabajo mano de seda, bordona o tajo. Voy a Santiago con el doctor, el providente, voy con el mago, el imprudente, voy por amor. Y al final, como una especie de aclaración, ¿no? Sí, entre paréntesis. Que lo hizo muy seguido y que llamó la atención de Tata Peirú, que dice que en cierta forma modificaba el poema, y yo estoy de acuerdo con eso. Claro, sí, porque al final pones una aclaración y él dice: espectro de una cantiga del juglar que no llegó a cantarse. Uh-huh. Y este es el final, digamos, del viaje con el doctor, que es este poeta Thomas Brown, y con el mago, que es Jorge Luis Borges, y bueno, termina hablando el juglar, ¿no? ¿no? Habla de su mandola. Hay un detalle que yo les quería comentar también. No podemos resumir o sintetizar ese viaje que hacen Borges, Thomas Brown y Bocha Benavides, porque él lo va usando de todo, ¿no? Va usando, en este caso, verso, digamos, como si fuera una cantiga, pero también usa prosa, a veces empieza en verso y termina en prosa, a veces se hace como una especie como de artículo casi periodístico, pero para culminar en verso, para decir que es su segunda sombra Borges. O sea, él va variando con mucha fluidez, y él va dando también una forma, como decías vos, de docencia. Va explicando quién era Sir Thomas Brown, que era un fervoroso creyente, aunque era heterodoxo en su creencia, ¿no?
y como Borges quería creer pero no podía porque era agnóstico, digamos, por eso se declaraba agnóstico, y él, el juglar que va atrás junto a ellos y también va oscilando entre ambos. Claro, ¿no? Claro, y va como opinando. Yo quería leerles un poema que a mí me pareció interesante, claro, no sé, se los leo. No puedo despedirte, Tomás de Matos. Se llama así. No puedo despedirte, Tomás de Matos. Ya sé que debes irte donde no hay bibliotecas ni arrebatos, pero tal vez, ¿quién te dice? Con un arpa de lata, un niño te maltrata, cosa que no creo, como lo que me dice el venteveo. Pero lo cierto, no verás perdices, y sí las palomas caferatas y grises de tu Montevideo. Aunque tal vez desearas casitas de la Sexta, o ranchos del Terrón allá por Clara, llevarías seguramente a Salambó, ¿no? A la novela de Flaubert. Sí. El proceso inseguro, el proceso de Kafka, ¿no? Y escucharías las blasfemias del capitán Ahab y su condena de la ballena blanca, que ha sido siempre tu enemigo, y de eso soy testigo. Tengo la Biblia que me regalaste, con su dedicatoria. Ya no creías por entonces lo que te habían presagiado de ese profe rojo de preparatorios, de sus paganos bronces y de sus clases el puro jolgorio. Te topaste con el pobre Job y con Juan de la Cruz, la llama viva, como entonces el rojillo no nos dejaba la deriva, y se jugaba hasta los calzoncillos, con Kafka desesperado, en una lucha que casi nadie escucha. El profe rojo de preparatorios era el mismo, ¿no? O sea, está hablando de él mismo en tercera persona, ¿no? Y como entonces el rojillo no nos dejaba la deriva y se jugaba hasta los calzoncillos con Kafka, desesperado, en una lucha que casi nadie escucha. Tomás, no puedo soltarte la mano gordezuela, el solo gesto me consuela y me aleja del miedo. Así que, hasta mañana, gran Tomás, no vengas muy temprano, quiero dormir un poco más y en paz. Y después pone un guión y dice, Washington escribió estas líneas que no podrán posar en ellas golondrinas y no nivelarán a las estrellas. Releerte despacio, a la sordina, tirado sobre el pasto y sin querellas, pero el alma que existe muy, muy mohina. Y firma Washington Benavide, un triste 21 de marzo del 2016 en Montevideo, ¿no? El día de... Sí, de que falleció Tomás de Matos, ¿no? De nuevo volvemos a la idea de que, lo que decías vos, este libro es una especie de despedida. Una y otra vez el tema de la muerte, el tema de, bueno, habla del alma que termina siendo, ¿no? Pero el alma que existe, muy mohina, ¿no? Muy deprimida, digamos. Y ahí le nombra la fijación que tenía Tomás con Moby Dick y con Melville más bien, ¿no? Sí. Pero dice del capitán Ahab y su condena de la blanca ballena, que ha sido siempre tu enemigo y de eso soy testigo. Es un verso enigmático, ¿no? Sí. Que ha sido tu enemigo. Me quedé pensándolo, no, la verdad que sí. No... Él tiene un libro, la fragata de las máscaras. Sí, claro, que hace una especie de reescritura de Benito Sereno de Melville. Yo lo leí en paralelo a los dos y la verdad es que Tomás era un gran escritor. Yo, para mí, para mi gusto personal, uno de los mejores narradores de acá, del país. Y él menciona a Salambó, que es de Flaubert. Digo, Tomás era un flaubertiano, y el proceso de Kafka, bueno, el abogado también, y después menciona, como decís vos, al capitán Ahab y su condena de la ballena blanca, que es Melville, ¿no? Que eran como los tres faros que tenía Tomás, entre otros, ¿no? Digo, igual él pertenecía a ese círculo de Tacuarembó que era como el grupo de Washington Benavide, ¿no? En torno a él, ¿no? Sí, muchas veces yo le pregunté porque yo la primera noticia que tuve de Washington fue Las Milongas, el librito aquel chiquito de Las Milongas. Del 65. Y después un día me encontré en Salinas en un carnaval de Salinas con Numa Moraes, que tenía 18 años. Y le pregunté sobre él y me comentó algunas cosas. Después, posteriormente, en el Liceo de Pando, donde iba yo, encontré
unas carpetas de 7 poetas hispanoamericanos que editaba Nancy Bacello, sí, claro. Y se las había regalado, las había repartido por varios liceos. Uh-huh. Y yo justo las encontré ahí en la biblioteca y me fui varias veces a leerlo porque no tenía muchos datos de Benavides, pero en las milongas quedé hechizado por las milongas, porque yo intuía una forma de ser muy parecida a la mía, ahí hay otra cuestión borgiana, ¿no? Eso se planteó en el Encuentro Internacional de Borges. Al mismo tiempo, él escribió las milongas como una forma de reivindicar la poesía, porque lo escribió como un libro de poesía, no como letra de milonga. Lo escribió como un libro de poesía, y en el mismo año Borges escribía para las 6 cuerdas, que también eran poemas, aunque fueran musicalizados, pero la idea no era rescatar, decir, esto es poesía, esto no necesita música. Es poesía. Y las milongas para mí fue el abrir las puertas de la poesía, porque a mí me gustaba ya la poesía, pero eso fue una revelación. Sí, fueron musicalizadas hasta el hartazgo realmente. Me dijo una vez Noma que prácticamente hay casi 2 canciones de cada una de estas milongas, la han musicalizado para adelante y para el revés. Bueno, Ricardo Scagliola, quedó presentado El Doctor, el Mago y el Juglar. Este libro está editado por Banda Oriental. No lo dije, pero tenía que haberlo dicho. La tapa, como ocurría con los libros del Bocha Benavides, está a cargo de su hijo, que es artista, dibujante, es profesor de dibujo, Pablo Benavides, y donde ahí figuran, ¿no? Y es un gran fotógrafo. Y bueno, van caminando los 3, no hacia Santiago, sino que creo que van hacia Canterbury. Sí. Gracias, Ricardo, por estar acá en la máquina de pensar. No, al contrario, te agradezco a ti, Pablo, y a las órdenes en cualquier momento podemos hablar otra vez de Bocha. Perfecto, amigos, se terminó la máquina de pensar. El lunes continuamos en Radio Uruguay a partir de las 19 horas. Que lo pasen muy, pero muy bien.